Esperemos que se escuche. Bueno, vamos a arrancar con otra unidad. Está bueno que quede grabada la clase porque es un tema que vamos a usar todo el año y mucho. ¿Está bien? Así que le va a quedar de consulta la clase para que después la miren en todo caso. De todas formas, lo que vamos a ver hoy no tiene una complejidad per se y en general no son cosas que van a ser evaluables más allá de los resultados. Es decir, nosotros tenemos los estados de la materia, ¿sí? En un PV de la materia, del sistema gaseoso. Vamos a ver transformaciones del sistema gaseoso. Entonces, de un estado 1 a un estado 2, vimos que con una ecuación de estado, yo teniendo dos parámetros, puedo determinar el resto de los parámetros. Entonces, acá adentro, ya con la ecuación de estado me alcanza para ubicarme, ¿sí? Y determinar los parámetros que me faltan. ¿Qué tal? Entonces, lo que vamos a ver hoy son los caminos, ¿sí? Los caminos más típicos para llegar de un estado al otro y comprender qué pasa con esa transformación, ¿sí? Esto va a ser muy complicado. Esto va a ser muy complicado. Es más, voy a acercar un poquito. Directamente con el micrófono de... Para mí sí, El volumen queda re bajo, ya lo probamos recién y no. claro. Pero bueno, ahí más o menos llega. Nosotros básicamente lo que queremos ver es bajo determinadas condiciones cómo es ese camino y fundamentalmente qué pasa con los parámetros con los parámetros del primer principio, que sería la variación de energía interna, o si estamos en un sistema abierto, la variación de entalpía, ¿sí? Queremos ver qué pasa con la cantidad de calor que se entrega o se recibe, y queremos ver qué pasa con el trabajo. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los caminos más típicos, ¿sí? O por lo menos los caminos que tienen una característica particular en esas transformaciones, y vamos a ver qué pasa con calor, trabajo, energía interna, entalpía. ¿Está bien? Lógicamente, después le vamos a dar determinados ejercicios comparando, es decir, partiendo de este estado llegamos a este, conocemos el camino, cuál es este estado, o partiendo de este estado vamos por algún camino conocido y nos falta definir este estado completamente, tenemos un parámetro solo, ¿está bien? Y ahí empiezan toda la ejercitación que después vamos a hacer, que vamos a ver trabajos prácticos un poquito más extensos en esta unidad, porque reitero, esto se va a usar todo el año. Cuando vayamos a la parte de máquinas térmicas, vamos a utilizar transformaciones de sistema gaseoso, ¿está bien? Esto ahora sí van a ser elementos que vamos a poder ver físicamente, ¿sí? En esta parte. Bueno, entonces arrancamos. Como título, sí, transformaciones de un sistema gaseoso. Por definición de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y no es tanto para anotar, si quieren pónganse entre paréntesis, yo lo voy a hacer también. Estamos hablando de gases perfectos, ¿sí? Después vamos a ver algunas consideraciones más adelante, cuando veamos gases reales, qué pasa con los gases reales cuando sufren transformaciones. ¿Está bien? Pero todo el análisis que vamos a hacer hoy, probablemente lo continuemos el lunes, es de gases perfectos, aplicado a gases perfectos, ¿sí? Yo voy con cuidado, me arreglé una camisa el otro día. Bueno, ahora lo que vamos a ver son esas transformaciones típicas, ¿sí? Directamente vamos a arrancar con eso. La primera de las transformaciones ya la vimos de alguna manera cuando buscamos los calores específicos, pero nos faltaban algunos detalles y es la transformación a volumen constante, ¿sí?
Técnicamente las llamamos isócoras. A volumen constante sería eso. Entonces, como mínimo subtítulo sería transformaciones reversibles en las que el volumen no varía. O una recta paralela al eje de las presiones o una recta paralela al eje de las presiones en un diagrama PV, ¿no? Esta área, esto es como introducción, ¿no? Después lo vamos a ver y lo vamos a justificar. Esta área que tenemos acá, ¿qué representaba de los conceptos que ya vimos? Entre una transformación y el eje de las presiones para un sistema abierto en régimen permanente en el cual nos consideramos variación de energía cinética y energía potencial. Con todo eso representaba algo. ¿Se acuerdan? No. Bueno, era el trabajo de circulación. En este caso, como yo le estoy agregando energía al fluido, voy de una menor presión a una mayor presión, es un trabajo que tengo que entregar y por lo tanto es negativo. ¿Sí? Estaba representado por esta área de acá. Espero que con todos estos malabares que estoy haciendo se escuche algo. Bueno, había una ley de Charles Gay-Lussac que nosotros vimos en la clase pasada, creo, o la anterior. Recuerdan, teníamos una de Boyle-Mariotte y dos leyes de Charles Gay-Lussac. La segunda, que en el orden que las vimos, era que me relacionaba la presión y la temperatura para una transformación a volumen constante. ¿Se acuerdan cómo era o lo buscan? Terminaba en algo como eso. Bueno, Sí, ahí está. Entonces, para volumen constante, reiteramos que siempre la misma masa de gas, ¿está bien? No puede haber variación de masa. Ahora vamos a aplicar el primer principio en un sistema cerrado, ¿sí? Ese sí se lo acuerda, ¿no? Tengo fe que se lo acuerda. sí, es B1 sobre 2 y No, Delta 1. ahí está. En términos específicos, digamos, lo puse todo en minúscula, estamos hablando de que el calor específico entregado en esta transformación o intercambiado en esta transformación va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. Esa era la expresión del primer principio en un sistema cerrado. Esto, bueno, podría tener una expresión diferencial, ¿no?
bien? Y ahora, nosotros para volumen constante algunas cosas ya definimos. En realidad, cada uno de estos términos ya los estuvimos trabajando. Cuando hablamos de calor específico o volumen constante, la variación de energía interna, delta U o diferencial U, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan eso? ¿Me estuvieron trabajando en los trabajos prácticos? ¿No? Bueno, delta U era CB, diferencial de energía interna era igual a CB por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Y también vimos que para un sistema cerrado, el diferencial de trabajo, ¿a qué era igual? ¿No? P por diferencial de volumen específico. ¿Está bien? Ahora, este diferencial de volumen específico, si estoy a volumen constante, diferencial de volumen específico es cero. ¿Sí? Por lo tanto, acá lo que me queda es que el diferencial de trabajo es igual a 0 y entonces el diferencial del calor intercambiado es igual al diferencial de energía interna. ¿Sí? Y eso tenemos anotado por ahí arriba, que era CB por diferencial de temperatura. ¿Está bien? Eso, si lo integráramos, quedaría que Q es igual a delta U CB T2 menos T1. Y si lo expresáramos para, voy a escribir arriba, pero si lo expresáramos para toda la masa, no para una masa específica, sino para la masa total que realiza la transformación, dejo el micrófono. Acá sería minúscula. Y ahí quedaría. Esa expresión sí la vamos a usar bastante. Siempre que hablemos de una transformación a volumen constante. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos hasta acá es, para una transformación a volumen constante, cómo se relacionan los tres parámetros de estado más usuales. ¿Sí? Y bueno, tenemos que el diferencial de trabajo para sistemas cerrados es igual a 0, o el trabajo en el sistema cerrado es igual a 0 porque no hay variación de volumen. Y cómo se intercambió el calor y cómo varió la energía interna de acuerdo a parámetros conocidos, ¿sí? A elementos conocidos. Lo primero que tendríamos que anotar por ahí es que CB no es constante siempre, ¿sí? Ahí yo lo expresé como una función. En realidad CB depende de la temperatura, pero a temperaturas usuales, ¿sí? CB permanece prácticamente constante. Bueno, eso lo tenemos, ¿está bien?
Ahora vamos a analizar, lo borro, lo que tenemos que analizar ahora es una transformación de esta típica, pero en un sistema abierto. Y recuerden, siempre que hablamos de sistema abierto y no los consideramos, hay que anotar por ahí que es una transformación de un sistema abierto en régimen permanente en donde no consideramos la variación de energía cinética y energía potencial. ¿Sí? Si no, tendrían que estar anotados en el primer principio. No podría poner solo los términos de calor, entalpía y trabajo. ¿Está bien? ¿Cómo era esta expresión? ¿Cómo era la expresión del primer principio ahora? Había algo que cambiaba, pero era poquito. ¿De acuerdo? Igual a Variación de energía. ¿A? La variación de energía era. No. El sistema abierto, en régimen permanente, tendríamos que la variación de energía interna se reemplazaba por algo más. Entalpía. Y ahora, como el trabajo de flujo era lo que se le sumaba a la energía interna para formar la entalpía, ahora lo que me queda es solo el trabajo de circulación. ¿Sí? Estas expresiones del primer principio, ahora con los ejercicios entiendo que las van a ir guardando, pero ya tendrían que ir quedando como datos, ¿sí? Ahora el trabajo de circulación no vale cero, porque el trabajo de circulación era esta integral, ¿sí? Integrar la curva respecto del eje de presiones. ¿Está bien? Había una expresión, no sé si la recuerdan, calculo que no, había un menos acá, la integral entre P1 y P2 del volumen específico diferencial de presión. ¿Sí? Si esta integral la resolvemos directamente, nos daría algo así, y si sacamos el menos de ahí adelante, intercambiamos los signos, las posiciones en el paréntesis, y nos queda algo por el estilo, ¿sí? Ahora, el trabajo total de circulación para una masa cualquiera M va a ser M B P1 menos P2, o el volumen total, recuerden que M por B me tendría que dar el volumen total. Y por lo tanto el calor intercambiado a volumen constante va a ser igual al delta H, H2 menos H1, más, bueno, vamos a poner M por B, P1 menos P2. ¿Sí?
anotamos un pequeño texto que es: en las transformaciones a volumen constante, no tenemos trabajo de volumen porque no existen, por lo tanto no existe expansión ni compresión. O expansión. No hay variación volumétrica y el trabajo de sistema cerrado es cero. Abajo existe, sin embargo, un trabajo de circulación. Aún sin variación de volumen, y es el que podemos encontrar en sistemas de elevación de presión de fluidos. En sistemas de elevación de presión de fluidos, entre paréntesis, bombas, ¿sí? Nos vamos a basar en este tipo de transformaciones que están pensadas para sistemas gaseosos, pero cuando analicemos bombas que están presentes, por ejemplo, en ciclos de turbina de vapor, vamos a considerar una transformación de este tipo. ¿Está bien? Bueno, más o menos es claro. Ahora, cuando lleguemos hacia el final de la clase, por ahí se complican un poquitito más las ecuaciones. Sin embargo, siempre vamos a tratar de hacer lo mismo, ver cómo se relacionan los parámetros de estado para esa transformación, entre un estado inicial y un final, y ver qué pasa con el calor, trabajo de ciclo cerrado, de sistema cerrado, perdón, trabajo de circulación, variación de entropía, variación de energía interna. ¿Está bien? Ahora vamos a otra transformación que sería la isóbara o transformación a presión constante. Bueno, ahí ya anoté dos transformaciones típicas,
¿sí? En donde el incremento de volumen específico se refiere a una expansión y la reducción de volumen específico se refiere siempre a una compresión. ¿Ven? Acá es más fácil ver. Y ya habíamos hablado del tema del signo para el trabajo de ciclo cerrado, que una expansión entrega calor al medio, cualquier cosa. Una expansión entrega un trabajo al medio, un trabajo en el eje, ¿sí? Por lo tanto lo consideramos positivo ese trabajo, y la recepción de trabajo del medio hacia el sistema es negativo, que sería una compresión, ¿sí? O sea, consume trabajo, o hay que entregarle trabajo al sistema, ¿sí? Bueno, las isóbaras van a ser, si quieren anoten, transformaciones reversibles en las que no varía la presión representadas por una recta paralela, al eje de los volúmenes en un PV o en un diagrama de Klappeyr. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, ahora tenemos la otra ley de Charles Gay-Lussac, ¿sí? Que era para presión constante y relacionaba el volumen y la temperatura, ¿sí? Que tenía una expresión general que viene por ahí, ¿sí? Esto es para P igual constante. ¿Estamos? Bueno, ahora tenemos que aplicar de nuevo el primer principio de la termodinámica para una transformación, en este caso, reversible de un gas perfecto en un sistema cerrado, ¿sí? Todo eso, si quieren anótenlo porque es una condición. Aplicamos el primer principio a un gas perfecto que realiza una transformación reversible a presión constante en un sistema cerrado. Entonces, cuando anotamos esto, no es solo poner Q igual a delta U más C. Para que esto sea verdad, tenemos que tener una transformación de un gas perfecto en un sistema cerrado y que realice una transformación reversible. Después vemos si esa presión constante o no. En este caso sí, ¿está bien? Pero no es solo expresar el primer principio, sino tenemos que decir en qué condición. Porque si fuera un sistema abierto, esto no vale. ¿Está bien? Y si hubiera variación de masa tampoco vale. Hay muchas consideraciones. ¿Está bien? Entonces, al poner ese pequeño texto que dictamos recién, estamos marcando
por qué esto vale, por qué esto es cierto. ¿Está bien? Esto podríamos de nuevo expresar los diferenciales de cada término. Y acá hay algunos elementos que ya conocemos, ¿sí? El diferencial de energía interna, que era igual, y lo vimos inclusive recién. La interna se ve por el diferencial. Bueno, eso ya lo tenemos, entonces el primer término ya está. ¿No sería CP en este caso? No, CP es para cuando hablas de entalpía. ¿Está bien? Cuando hablas de energía interna, y de nuevo, yendo más allá, en un sistema cerrado, la entalpía no se considera, no existe, no es un parámetro, ¿está bien? Porque acordate, de nuevo, la entalpía era la energía interna más el trabajo de flujo. Si estás en un sistema cerrado y no hay circulación, no hay trabajo de flujo. Entonces la entalpía no podría analizarse. ¿Está bien? El diferencial de trabajo, aquí era igual, y esto lo anotamos varias veces. Trabajo de sistema cerrado. Bueno. Pensé que era distinto porque era No. Estos son expresiones generales. ¿Está bien? Diferencial de trabajo es siempre P por diferencial de B para sistemas cerrados. ¿Está bien? Recién dijimos que el diferencial de B era 0 porque estábamos a volumen constante, entonces el diferencial de trabajo se me hacía 0. Ahora el diferencial de B no es 0, al contrario, tengo una gran variación del volumen, o pequeña, dependiendo de la transformación. ¿Está bien? Pero esto es una expresión general, esto sirve siempre. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo que esto lo podría integrar, ¿sí? Y tengo que el trabajo es P por la variación de volumen, ¿no? Ahí estamos. Ahora sí, por calorimetría, y esto hicimos algunos ejercicios en los trabajos prácticos, nosotros conocíamos el diferencial del calor entregado para presión constante como igual a algo. ¿Sí? ¿No? Bueno, no. Cuando definimos el calor específico a presión constante, esta era la definición. Era el calor que necesito para generar una variación de temperatura, ¿sí? Claro, Cp por diferencial de presión. ¿Está bien? Entonces ahora es como que tengo todos los términos del primer principio, los tengo referidos a algo. ¿Sí? Tengo que, reemplazando todos acá, tengo Cp, diferencial de T, es igual a delta U, que es Cb, diferencial de T, más P, diferencial de B. ¿Sí? Perdón. Esto ya lo podríamos escribir así, es decir, resolviendo todas las integrales.
¿sí? Ahí ya tendría algún sentido. Pero para hacer eso tengo que conocer tanto la variación de temperaturas como la variación de volúmenes. Y a veces no tengo todos los datos. ¿Está bien? Yo puedo tener definido la temperatura inicial y el volumen inicial y puedo decir, bueno, el gas se expandió tantas veces o el volumen ahora es el doble. ¿Sí? Por lo tanto, tener que conocer todos los parámetros del estado final a veces me resulta un inconveniente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de reemplazar esto, ¿sí? Y que acá me aparezca en función de la temperatura. ¿Está bien? Terminen de anotar y arranco porque tengo que borrar. Hasta ahí me llega la cámara. ¿Voy? ¿Estamos? Bueno, borro hasta ahí. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el primer principio a dos estados, ¿sí? Y después lo voy a restar, básicamente para que quede en el micrófono y ahora lo escribo. Este sería para el primer estado, ¿sí? Para el segundo estado, creo que acá comprendemos que en este primer estado, en el estado 1, yo con la ecuación de estado puedo relacionar los tres parámetros, ¿sí? Y en el estado 2 también. Lo único constante va a ser R, porque acá variaron los estados, ¿sí? De todas formas, también tengo la presión, solo en este caso, como algo constante, ¿sí? B2 menos B1 es igual a R, lo puedo sacar. ¿Cuánto? Y el P, que es siempre el mismo, ¿sí? Acá, de hecho, podría borrar. Borré el subíndice al P porque estamos partiendo de la consideración que es una presión constante, ¿sí? Resté el estado 2 menos el estado 1 y el P que estaba multiplicando, había sacado factor común, lo llevé abajo. ¿Está bien? Ahora esto lo quiero meter acá, ¿sí? Diciendo que B2 menos B1 es igual a R por P sobre, por T2 menos T1. La P se me va a cancelar con la P, ¿sí? Y entonces voy a escribir prácticamente lo mismo y lo único que voy a hacer es reemplazar todo este término por R T2 menos T1. ¿Está bien? Y ahí me queda toda la expresión del primer principio en función de la variación de temperatura, pero eso vale de nuevo solo para presión constante, ¿sí? ¿Cómo? Ahí se me simplificaría la temperatura. ¿Por qué? Y saco factor común. Se me simplifican los términos que me da CP igual a CB no ser, CB no ser. Claro. Que era lo que habíamos llevado el otro día cuando. Esa es la forma de la ecuación de Meyer. ¿Ven? Llegamos a lo mismo, ¿está bien? Pero,
Sin embargo, acordate que nosotros estamos tratando de expresar el primer principio. ¿Sí? En esta expresión del primer principio, esto representa el calor, Está bien. esto va a representar la energía interna y esto va a representar el trabajo. ¿Sí? Entonces no es la intención No, simplemente estamos llevando una simplificarlo, expresión, sí. sino que necesito obtener esta relación. Bien. ¿Está bien? Esto es igual al calor a presión constante, ¿no? Bueno, lo que hacemos ahora es aplicar el primer principio a una transformación abierta, isóbara, y sin considerar la variación de energía cinética y potencial. De nuevo, lo mismo que antes. Aplicamos el primer principio a una transformación abierta, isóbara, sin considerar variaciones de energía cinética y potencial. En donde vamos a aplicar primero que nada la expresión general del primer principio. ¿Cuál era? Ahora sí, la tenemos que saber, porque la vimos recién. ¿Qué pongo? ¿Está bien? Bueno. Ahora, el trabajo de circulación era menos una integral, ¿sí? De P1 a P2 de B diferencial de P, ¿sí? Y eso vale siempre. Ahora, si estoy a presión constante, diferencial de P es igual a C. Puse cualquier cosa. Diferencial de P es igual a 0. Entonces, trabajo de circulación, el trabajo de circulación es 0. ¿Sí? Y es coherente, porque si yo en el trabajo de circulación quiero integrar esta transformación respecto al eje de ordenadas, me va a dar 0. ¿Sí? No tengo área entre el estado 1 y el estado 2, hay una recta y acá no hay área, no hay variación de presión. Entonces es lógico que el trabajo de circulación me dé 0. ¿Sí? Y ahora, ese calor a presión constante vale lo mismo que anotamos antes. ¿Qué era? Sí. Ahí está. CP por delta T. ¿Sí? Y si este vale 0, directamente podemos decir que el calor, igual a la variación de entalpía, van a ser todos CP por delta T. Ahí está. Bueno, eso es de nuevo con variación de energía cinética y energía potencial iguales a 0. Fue una condición inicial. ¿Está bien?
Bueno, nos faltan nada más que 3 transformaciones, así que estamos aquí. Ya hicimos la transformación a volumen constante, hicimos la transformación a presión constante. ¿Cuál nos falta? De las que ya vimos. Ahí está. Y esa la vimos otra vez como una ley de ¿quién? Eran 2 leyes de Charles Gay-Lussac, que ya la vimos, y la otra era la ley de, ¿no suena el nombre? Boyle-Mariotte. Yo es simplemente una recomendación, esto ya se lo dijimos y es lo que tratamos de hacer a través de las preguntas de autoevaluación y a través de los trabajos prácticos. La materia hay que ir enganchándola. Si, no les digo, no tienen que leer la carpeta todos los días, pero algunas cositas tienen que ir guardando como información, porque después se empieza a complicar entender lo que sigue. Entonces, algunas cositas mínimas habría que ir almacenando esa información, ¿sí? Para después poder usarla. ¿Está bien? Como en este caso. Las leyes de Boyle-Mariotte, de Charles Gay-Lussac, ya las vimos, son sabidas y sobre eso se basa esto que vamos a ver ahora. Bueno, borro un cachito. Ahí lo anoté doble porque en realidad no está mal decir ni isoterma ni isotérmica, es más o menos lo mismo. Se aceptan los dos, por ahí sería más correcto decir isoterma, pero es aceptable, ¿está bien? No es que están hablando mal, de hecho lo van a encontrar en el libro de las dos maneras. Eso ya habíamos visto que por Boyle-Mariotte, que asume que la temperatura es constante, P por B es igual a constante, que es lo mismo que decir que P es igual a una constante sobre B. Y eso tiene una representación gráfica. En análisis seguro que lo vieron. ¿Qué tipo de curva es? Una hipérbola equilátera, ¿sí? ¿Está bien? Entonces voy a tratar de dibujar eso, no me va a salir bien, pero más o menos lo van a entender. Esta no. Lo que se trata de dibujar ahí es que es una curva que tiene una variación particular, pero siempre es simétrica respecto de los ejes, ¿sí? En donde cuanto más me aleje del origen, mayor va a ser la temperatura, ¿sí? Perdón.
no estaba tan mal cuando salí de casa. Menos mal que no estamos en pandemia, si no voy preso. No fue buena idea venir en moto. No fue buena idea venir el sábado. Punto. Probablemente. Bueno, vamos a avanzar un cachito y cortamos. ¿Sí? Media horita más y cortamos. Dale. Bueno, tenemos que aplicar el primer principio de la termodinámica en la transformación isotérmica que es realizada en un sistema cerrado. ¿Sí? Si quieren lo dicto. Aplicamos el primer principio de la termodinámica. A una transformación isotérmica reversible en un sistema cerrado. ¿Sí? Bien. Ahora, de eso que conozco, que ya lo definimos y lo escribimos un par de veces el día de hoy. Diferencial de U, Bien. y diferencial de A. Los conozco básicamente los dos. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el diferencial de U? ¿Está bien? Ahora, el diferencial de T, en este caso que estamos analizando, ¿cuánto vale? De nuevo, esto vale siempre, pero esta es la condición que estoy poniendo en la transformación. ¿Está bien? Acá digo que el dt vale 0. ¿Sí? El diferencial de trabajo también lo conocíamos. P por delta V. El diferencial de volumen lo conocemos. No. ¿Va a valer 0? No, el que vale 0 es el diferencial de temperatura. Entonces esto queda, ¿está bien? En la consideración. Y aquí, bueno, básicamente podemos decir que acá ¿sí? Eso ya lo podemos dejar como sabido, ¿está bien? Que si tuviéramos la variación de volumen en esta transformación, integrando, ¿no? Eso ya lo puedo poner de esa manera. No, perdón, hice la integral más. Ahora lo vemos. Nos quedamos ahí. Nos quedamos con esa expresión nada más. Pero podríamos ir a la ecuación de estado y tratar de ver cuánto vale P, ¿sí? Para tratar de sacarlo de esa manera.
Si esto lo meto acá adentro, ¿sí? Diferencial de B. Y ahora sí, esto es una integral que podría resolver. Antes todavía no podía. Entonces, vamos que es diferencial de Q. Quedaría algo así, porque R y T son constantes, lo puedo sacar de la ecuación y esto va a ser entre B1 y B2. Eso, la integral del diferencial dividido la variable. ¿Cuánto daba? ¿Se acuerdan? Logaritmo natural de B2 menos B1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, y ahora una cosa más que podemos hacer por propiedad de los logaritmos. ¿Se acuerdan que era? Uno sobre la lógica del otro. Te queda. Queda como división. Sí, sí. Entonces voy arriba. Me quedaría Q igual a R por T. Logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si yo aplicara este Boyle-Mariotte para dos estados, ¿cómo quedaba la expresión? Lo tienen ahí en la carpeta. Lo hacemos. ¿Sí? Entonces, si yo despejo y pongo los volúmenes de un lado y las presiones del otro, ¿no? Directamente. Bien. Entonces puedo escribir para toda la ecuación directamente eso. ¿Está bien? Y esto también es igual al trabajo, ¿no? Que lo habíamos sacado antes.
Bueno, aplicamos ahora el primer principio a una transformación abierta. Aplicamos el primer principio a una transformación abierta, isoterma, reversible, sin considerar variaciones de energía cinética y potencial. Borro este, ¿sí? Así lo arrancamos de cero. Ahora sí, la variación de entalpía ya la conocíamos, ¿sí? ¿A qué es igual? Ahora sí. Lo puse como variación, podría haberlo escrito como diferencial. Eso vale siempre. La variación de energía interna es CB por diferencial T, la variación de entalpía es CP por diferencial T. Eso vale siempre, hay que ir memorizándolo. Bueno, estoy en una isotérmica, por lo tanto la variación de temperatura es 0, ¿sí? Entonces la variación de entalpía va a ser 0. Y me queda, igual que antes, antes me quedaba para el trabajo en un sistema cerrado, ahora me queda para el trabajo de circulación, pero los dos son iguales al calor intercambiado. Si siempre el primer principio expresa un término referido a la variación de temperatura, un término referido al calor, al trabajo entregado o recibido, y un término referido a la cantidad de calor entregado o recibida, cuando la variación de temperatura sea 0, siempre va a ser que el trabajo es igual al calor, independientemente de si estamos analizando el sistema cerrado o el sistema abierto. ¿Está bien? Porque el que está acá, en un sistema cerrado de delta U, depende de delta T, perdón. Y en este caso, delta H también depende de delta T. Entonces eso nos queda siempre igual. El trabajo de circulación tenía una expresión un poco larga, ¿sí? Que era el trabajo de flujo en el estado 1 más ¿cómo? Sí, bueno. Claro, este es el trabajo del fluido que me entrega el sistema, esto es lo que pasa y esto es lo que saca, el trabajo que el sistema hace para sacar esa masa, ¿no? Ahora, si nosotros dijimos que estamos en esto, P1, P por B es igual a constante,
estos dos términos se me van, ¿no? Porque el trabajo de flujo que ingresa es igual al que sale, porque P por B es igual a constante. ¿Está bien? Entonces, me queda algo así. Y eso, bueno, en este caso sería por propiedad de las integrales. Menos la integral, no quiero equivocarme el signo. Y eso es lo que teníamos antes, ¿sí? Que es igual a L. Lo que nos queda en definitiva es Q es igual a L, siempre en términos específicos, igual a LC. Logaritmo natural y era siempre el B mayor menos el menor y la expresión de nuevo van al revés. ¿Está bien? Y eso es lo que vimos hasta acá. Ahora, si yo me quedo con una de estas curvas, lo que tengo hice el chastre. Y esto es para T igual a 1. Como son siempre hipérbolas equiláteras, los trabajos me quedan iguales. Si yo integro entre un estado y el otro, siempre me va a quedar igual esta área que esta otra. No importa si están acá arriba o acá abajo. ¿Está bien? Si la variación es mayor o menor, respecto de los dos ejes, siempre me va a quedar la misma integral. ¿Está bien? Y los símbolos están puestos de esa manera, ¿no? Para que la expansión, en este caso, siempre me dé un trabajo positivo. La expansión se asocia a entregar trabajo al medio. ¿Sí? Entonces cuando analizo siempre en isoterma, sea vaya por sistema cerrado o abierto, donde la expresión es la misma. O por lo menos tienen la misma. Sí, para obtener el trabajo es la misma. Y el trabajo es igual al calor, así que Sí. tenemos que ponernos esa sola. ¿Está bien? Y siempre relacionen que vamos. Para que el logaritmo natural me dé mayor que 1, ¿sí? Mayor que 0, perdón, que me dé positivo, esto tiene que ser un número mayor que 0, ¿no?
Si fuera menor que 0 me da negativo. ¿Está bien? Y es lógico, si yo voy de un volumen mayor, de un volumen menor a un volumen mayor, B1 es menor que B2, esto me va a dar es mayor que 1, por lo tanto me da positivo. Si yo fuera al revés, de un volumen más grande a uno más chico, esto me va a dar menor que 1 y por lo tanto da negativo. ¿Está bien? Eso por ahí ayuda, si se acuerdan bien de los logaritmos, por ahí ayuda a saber cómo ordenar estos dos. Porque en una expansión me tendría que dar un trabajo positivo. Ahora, yo acá los puse, esto es necesario aclarar. Esto es una aclaración que hago un poco general, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar una transformación cualquiera, un estado, ¿sí? Nosotros partimos de la premisa de que es un sistema abierto o partimos de la premisa de que es un sistema cerrado. ¿Está bien? Matemáticamente nosotros podemos escribir que el trabajo del sistema cerrado es igual al trabajo del sistema abierto. ¿Está bien? Lo cual no implica que un sistema tenga los dos trabajos. ¿Está bien? Esto es una expresión matemática, me da lo mismo, inclusive que el calor. ¿Está bien? Pero si estamos partiendo del análisis, si esto es una turbina es un sistema abierto y no tiene trabajo del sistema cerrado. ¿Está bien? Y si fuera un émbolo que se mueve, un émbolo completamente cerrado, que de repente lo desbloqueamos, como está a alta presión, el gas ahí adentro empuja el pistón, ahí no hay trabajo de circulación. Entonces, ¿tenemos uno o tenemos el otro? Los dos no los tenemos nunca, en un análisis. Ahora, que después en los ejercicios nosotros le pongamos punto A, pasa esto en un sistema cerrado, bueno, punto B, ¿qué pasa si la transformación es abierta? Ahí podemos sacar el otro, en este caso serían los dos iguales. ¿Está bien? Pero nosotros al tener una transformación, o tenemos una situación que es un sistema cerrado, que tiene determinadas premisas, o tenemos la otra que es un sistema circulante, donde las premisas son distintas. ¿Está bien? Eso es solo una aclaración, porque aparece a veces en los ejercicios, bueno, ¿qué pasa si ahora el sistema es abierto? ¿Sí? No, por eso hice la consultante, porque las expresiones me quedan iguales, sea para un trabajo para el sistema cerrado o para el sistema abierto. Por Claro. eso hice la aclaración. Por eso está esa aclaración, por eso trato de hacerlo. O sea, la expresión queda la misma, te da lo mismo, las áreas en este caso son lo mismo. Pero si tengo un caso, no tengo el otro. No, seguro. ¿Está bien? Sí. Eso hay que saber. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco. ¿Se vieron? Fue esperando, por ahí venir en moto no fue la mejor decisión. Vamos a avanzar un poco a transformaciones adiabáticas, que es el próximo título. ¿Sí? ¿Puedo borrar, no? Bueno, las transformaciones adiabáticas, este es un término nuevo, hasta ahora no hablamos de ellas. Pueden anotar, si quieren, son aquellas que se efectúan sin intercambio de calor con el medio exterior.
Bueno, ahora vamos a anotar un texto que trata de explicar esto, ¿sí? Yo espero que este manipuleo con el cable no esté haciendo ruido, me da un miedo bárbaro. Perdón si queda mal la grabación. No vale solamente que en el estado de final y en el inicial, entre el estado de final y el inicial, no haya intercambio de calor, sino que en los infinitésimos, ¿sí? No existe intercambio de calor. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si se diera esta transformación en un cilindro, ¿sí? En donde hay un proceso de combustión, por ejemplo, el proceso de combustión va a generar presión, va a empujar el émbolo y va a calentar las paredes del cilindro, ¿sí? Hacia el final de esa combustión el gas se puede ir enfriando y las paredes del cilindro le devuelven calor al gas, ¿sí? Porque las paredes del cilindro quedaron calientes y el gas se va enfriando producto de la expansión, ¿sí? Eso no sería una transformación adiabática, porque no se cumpliría que el diferencial de Q sea igual a 0. ¿Está bien? En este caso eso está completamente aislado y nunca hay un intercambio. Nunca hay calor que sale, no importa si después vuelve, no podría ser así. ¿Está bien? Anotamos algo referido a eso. Sí. Si solo indicamos Q igual a 0, Q minúscula igual a 0, si solo indicamos Q igual a 0, podríamos suponer una transformación donde una parte del sistema recibe calor para cederlo antes de finalizar. Lo cual no está contemplado en este proceso. Ahora, como definición, denominamos K a la relación de calores específicos. Denominamos K a la relación de calores específicos. Y K va a ser igual a Cp sobre Cv. Ahora, Cp y Cv, ¿qué unidades tienen? Sobre kilogramo Kelvin. Vale. Si dividimos algo de determinada unidad por la misma unidad, ¿qué unidad me queda? 0, sin unidad. Entonces K es un adimensional. No tiene unidad, simplemente es un número. ¿Ven? También se lo conoce o aparece como coeficiente de dilatación adiabática.
K sale de la teoría cinética de los gases. Nosotros lo dimos la teoría cinética de los gases muy simplificada para empezar a hablar de gases perfectos, ¿sí? Pero K tiene una ecuación, o sea, arranca con una ecuación que es igual a uno más 2 sobre... ¿Cuál es ese? Gamma. Se me borró, no sé si lo estornudé recién, me di la cabeza contra algo. Sobre gamma. Gamma, si quieren anoten, son los grados de libertad de la molécula y depende de la cantidad de átomos que la constituyen. Bueno, abajo vamos a ir listándolos, ¿no? Para gases monoatómicos, helio, ¿qué más tenemos? Los gases nobles, ¿no? Por ejemplo, el argón. Gamma tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Esa molécula tiene 3 grados de libertad. En ese caso, bueno, es 1 más 2/3. K es igual a 1,66 y queda dado. Para gases biatómicos, la mayoría de los gases usuales, ¿no? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ahora tengo 5 grados de libertad. Y K me da 1,4. Y por último, para gases poliatómicos, CH4, CO2 o cualquiera, ¿sí? Acá ya no importa la cantidad de átomos que tengamos, tenemos 6 grados de libertad. Y acá me va a dar 1,33. ¿Está bien? Esto se relaciona con algo que ya vimos que era la ecuación de Meyer, ¿se acuerdan?
aproximadamente de dónde venía. ¿Sí? ¿No? Metano, CH4. CH2CO4. Meyer estaba por ahí. ¿Sí? Siempre CP es mayor que CB. Y K es mayor que 1. ¿Está bien? Bueno, pequeño texto. Los valores de K son obtenidos, los valores de K obtenidos verifican esta condición y pueden tomarse para el cálculo en la mayoría de las aplicaciones. En los casos que las temperaturas se encuentran en los casos que las temperaturas se encuentran en un rango aproximado en que las temperaturas se encuentran en un rango aproximado de 250 a 750 Kelvin. De 250 a 750 Kelvin. Para valores mayores de 750, para valores mayores K disminuye aumentando cuando las temperaturas son muy bajas. Disminuye cuando las temperaturas son muy bajas. No. Para valores superiores o para valores mayores K disminuye, coma, aumentando cuando las temperaturas son muy bajas. Lo anterior nos permite obtener los valores de CP y CB para la mayoría de los gases. Lo primero que anotamos es la ecuación de Meyer. En donde, bueno, lo voy a poner al revés, pero CP menos CB es igual a R.
Y R también teníamos otro dato, que era la R universal dividido el peso atómico en este caso. Y acá tenemos que K va a ser igual a CP sobre CB. Básicamente, conociendo el R y el K, o conociendo algunos de estos parámetros, podría sacar los restantes. Acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tuviera CP y CB, conociendo el K y el R, me alcanza. ¿Está bien? Si yo tenemos en un ejercicio el R de un gas y sé que es biatómico, el K es 1,4, podría sacar el CP y el CB tranquilamente. ¿Está bien? ¿Cuál es el R ese que está ahí arriba? R igual a... Este molar, molar, ¿no? el molar, el universal. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hacer una deducción que es un poco larga, ¿está bien? Es un poco larga, la vamos a hacer completa para ya la clase que viene. Y casi que terminamos transformaciones y hacemos el trabajo práctico. La realidad es que ahora yo acá no tengo mucha información de las transformaciones adiabáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé cómo se relacionan los parámetros, presión, temperatura y volumen. Antes lo sabíamos por ley de Boyle-Mariotte y Charles-Gay-Lussac, sabíamos cuáles eran las relaciones entre los parámetros, del estado final al estado inicial, ¿sí? Pero acá no tenemos prácticamente ningún dato. Entonces, la intención es llegar a una expresión final que nos permita relacionar la temperatura, el volumen específico y la presión para una variación entre un estado inicial y un estado final, ¿sí? Para eso, de nuevo, ahora voy a borrar esto, pero partimos del primer principio para un sistema cerrado, ¿sí? Esto me trauma ya el micrófono. Bueno, ¿cómo era? Ahora sí, ya seguro que ya lo sabemos. ¿Cómo es? Lo anotamos 25 veces eso. Dale. Bueno, en una expresión diferencial ¿sí? Ahora, como premisa, nosotros dijimos que vamos a realizar una transformación adiabática. Por lo tanto, este diferencial de Q va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, estos dos ya los veníamos trabajando, ¿no? ¿A qué son iguales? Está bien. ¿Y el otro? Diferencial de L.
Ahí está. P por diferencial de S. Y lo podemos poner como hacíamos siempre, ¿no? Perdón. Si estos son iguales a 0, lo podemos directamente sumar. ¿Está bien? Y me queda por ahí. Ahora, de la ecuación de estado, voy a tratar de despejar ese P, ¿no? Y eso por lógica lo meto en el anterior. Lo que voy a hacer ahora es dividir todo por CB por T. ¿Está bien? Este primer término, si yo divido por CB por T, me quedaría dt sobre T. Cero es igual y el segundo término, ¿cómo queda? R sobre algo así, o me comí algún paso. ¿Estamos bien? Ahora tenemos, que habíamos anotado recién, la ecuación de Meyer. Este R, ¿a qué valía? ¿Sí? Si lo meto acá, voy a borrar un poquito arriba. ¿Está bien o borré más? ¿Estamos bien? Hace poquito dijimos que K era igual a CP sobre entonces esto, considerando esto, es igual a
Eh, ahora lo primero que podría hacer es integrarlo, ¿no? Vamos a escribirlo de nuevo, pero integrando en cada término, recordando que esto es una constante, ¿sí? Ahora, la integral de una constante, la integral de 0, perdón, ¿cuánto da? Da una constante. Que no la sabemos, pero da una constante. ¿Está bien? Perdón, me quedo muy feo. Es igual a que la integral de el diferencial de t sobre t me da, ya lo vimos esto, sí, en términos generales lo vamos a escribir ahí, lo haremos naturalmente. Es más k menos 1 y ahora, con este yo podría hacer algo, ¿sí? Que sería levantarlo, meterlo adentro del logaritmo, ¿sí? Como potencia. ¿Está bien? Y esto, bueno, me anticipé, pero si son dos logaritmos, la suma es igual al producto. ¿Está bien? Bueno. En realidad tengo que sacar el logaritmo de acá. Ahora sí. Para que quede lógico, ¿sí? Y esto lo podría, en realidad, tratar de sacar ese logaritmo. ¿Eh? Si es una constante, llegaría ahí a la constante. ¿No? Queda algo así. Y ahora e elevado a la constante va a ser otra constante. ¿Está bien? Y esto es lo que queríamos obtener. Con algún pasito que borramos ahí con el medio, etcétera. Queríamos en este caso, para una diabática, una expresión que me relacione la temperatura y el volumen específico, ¿sí? Ahora vamos a tratar de tomar esta para meter la presión acá adentro, ¿sí? De la ecuación de estado podríamos despejar T.
y esto lo metemos en la anterior. ¿Sí? Lo voy a poner arriba, si no, no llega. Ahí estamos bien. Ahora, B por B a la K menos 1 me va a dar B a la K. ¿Sí? ¿Y R qué es? Una constante. Lo multiplico por una constante me va a dar otra constante. Entonces de acá tenemos que y ahí me queda una segunda expresión. Voy a ahorrar un poquito más. ¿Está bien? ¿Sí? Nos falta un camino chiquito nada más. Lo que vamos a hacer es relacionar dos estados del anterior, de la T por B elevado a la K menos 1 es igual a constante. Entonces, ¿Por qué sacaste la R? porque la multiplico por la constante me va a dar Ah, bueno. una constante. Bueno, ahora voy a dividir el estado 2 dividido en el estado 1. ¿Está bien? Bueno, con el término de las expresiones de las propiedades no pasa nada, pero si los divido y son una transformación del mismo gas, me va a quedar constante dividido a la misma constante. ¿Está bien? Entonces me queda 1. Entonces acá simplemente lo que tendría que hacer es ordenarlo un poquitito para tener una expresión que relacione el estado 1 con el estado 2. ¿Sí? Lo puedo poner todo al mismo exponente, ¿no? Bien. Entonces ahora ya tengo una primera expresión. Lo que voy a hacer es lo mismo con este, ¿sí? Ahí lo relacioné respecto a la misma, a dos estados. Y ahí los tengo en la expresión final.
Acá lo que voy a hacer es sacar raíz K en ambos miembros. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora a ambos miembros, para que me quede parecido a la primera expresión que anotamos, lo voy a elevar a la potencia K-1. ¿Está bien esa última expresión? Me queda ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es escribirlas todas juntas, que es una expresión que nos relaciona dos estados cualquiera para una transformación adiabática cualquiera conocida. ¿Sí? Acá tenemos poner el término de la P acá. Yo borro y lo dejo bien en el medio para que quede bien claro. Y esta finalmente es la más significativa, la que estaría bueno que en algún momento con los ejercicios y la reiteración se vayan acordando, porque es la expresión general que relaciona dos estados cualquiera en una transformación adiabática. ¿Sí? Esta sería la idea. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué nos falta ver de transformaciones? Vimos las relaciones entre dos estados cualquiera en isóbaras, isócoras e isotermas, las relaciones entre dos estados cualquiera en adiabáticas. ¿Sí? Vimos la variación de energía interna, de calor y de trabajo en isóbaras, isócoras e isotérmicas. Nos falta, que es lo que vamos a hacer en la clase que viene, la variación de calor y el trabajo en adiabáticas, y nos falta un tipo de transformación que son más generales que se llaman politrópicas. ¿Está bien? Y después vamos a ver algunas cositas más y le metemos fuerte a los ejercicios. ¿Sí? Yo les reitero, esto lo van a ver en la reiteración, pero vieron que básicamente agarramos dos o tres fórmulas, las vamos reiterando y las vemos de distintos lugares. No hay muchas. ¿Sí? En los ejercicios los van a ir fijando, espero, van a ir recordando las ecuaciones, pero bueno, después no nos queda mucho y después vamos a hacer varios ejercicios para ir asimilando. ¿Está bien? ¿Copiaron el ejercicio